sencillo y es delicado a la vez. Es una pregunta que aparece en la Biblia que llama: ¿por qué adoramos a Jesús si Él nunca dijo que era Dios? Y sí, hermano, tiene lógica, porque Jesucristo nunca dijo yo soy Dios. Pero lo que expresa que Él es Dios son los dichos, las palabras, que ya lo vamos a ver en el estudio. Abra su Biblia. ¿Por qué adoramos a Jesús si Él nunca dijo que era Dios en sí? Capítulo 27 de Mateos, verso 50. Dice la eterna palabra de Dios de la manera siguiente: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que con él estaban, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que con él habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ore conmigo, por favor. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, yo presento la vida de tu pueblo, Señor. Presento mi vida para que incorpores sabiduría y conocimiento a tu pueblo, que puedan discernir, entender por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Señor, que tu palabra traiga refrigerio y consuelo, y sea usted libertando y salvando y haciendo su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Gracias y gloria desde ahora y siempre, en Cristo Señor nuestro. Amén y amén. ¿Usted sabe por qué adora usted a Jesús? Es una pregunta que yo le hago. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué adora a Jesús? ¿Por qué lo adora? ¿O por qué lo adoramos? Unos dicen que porque es el Hijo de Dios, otros es porque es el libertador, otros dicen que porque es Dios. Pero muchos dicen que para qué vamos a adorar a Jesús si Él nunca abiertamente dijo que Él era y es Dios. Y tienen lógica lo que ellos dicen. Pero hoy lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, por qué nosotros adoramos a Jesús y creemos que es Dios en sí. No solo porque lo vamos a adorar, no, también tenemos que tener certeza y seguridad que Jesús en nosotros y en todo el mundo sigue siendo Dios. Y porque Él es Dios en sí,
Él merece adoración de su creación. Un ejemplo, ahí lo busca. Bueno, hoy es estudio, abra la Biblia, Génesis 1:26. Un ejemplo, oiga como dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Digamos que Dios en sí, en esa pronunciación de Dios, no está hablando en singular, sino que está hablando en plural. Está hablando de dos o más personas. Pero ahí es donde la raza humana se ha confundido. Primero porque no tienen a Dios. Y si lo tienen, no tienen un genuino encuentro con Él. Porque lo de Dios no es para equivocación ni para ser confundidos, sino para ser plenamente transformados y cambiados. Y el primer punto que yo quiero tocar del tema principal es la divinidad de Jesús. Usted sabía o sabe, por si no lo sabía, hoy lo va a saber, que Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Cuando le digo fue hombre y fue Dios, eso significa que en la actualidad Dios a través de Jesús sigue siendo Dios. Los años han pasado, las generaciones, pero Él no ha perdido su divinidad. Y el ejemplo, ponga atención, dice muchas personas, espero en Dios que usted no sea de esas, de los que estamos acá reunidos. Muchas personas ponen en duda la divinidad del Señor Jesús, porque dicen que Él nunca dijo que era Dios. Lo que yo ya le dije a usted, y tiene razón. Pero ¿quiénes son los que no dicen que Jesús es merecedor de adoración? ¿Quiénes son los que dicen que Jesús no es Dios? Le voy a poner solo dos sextas, porque no nos vamos a profundizar y no vamos a terminar. Una de ellas, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús no es Dios, sino que simplemente es el Hijo de Dios y que Él fue creado. Yo ya lo enseñé en estudios pasados y lo tengo que volver a enseñar porque me lo están pidiendo en un tema que le pusimos, si usted se acuerda, ¿es Jesús Dios? No sé si usted se acuerda. Yo veo que usted tiene una mente más chiquita que la mía, porque usted queda así como sorprendido. Eso lo di casi más de un año atrás, más quizás. Entonces ellos sostienen que Jesús no es creador, sino que fue creado por Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Póngale atención. Vamos a refutar esa gran mentira que ellos sostienen. Oiga, Juan 1:1, búsquelo si quiere. Él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amados hermanos, ahí lo está reafirmando que Jesús no era un simple hombre, sino que era divino, era Señor y era Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué adoramos a Jesús? Por lo que hoy estamos aprendiendo. Porque Jesús no es aquel niñito que nació simplemente en Belén Efrata,
sino que es el mismo creador de cielo, tierra, mares y aún de nuestra personalidad. Ya lo vimos en Génesis 1:26. Entonces, porque ellos dicen, pero no tiene base bíblica para que ustedes adoren a Dios. Sí hay bases bíblicas. Entonces, claro, los indoctos quieren torcer la divinidad de la verdad de Dios, pero los sabios y entendidos, los que usted y yo tenemos, es un don de Dios a través del Espíritu Santo, y tenemos a través de ese don divino el conocimiento y la sabiduría perfecta de Dios en nosotros. Un ejemplo más del Antiguo Testamento, capítulo 12, verso 1, búsquelo, del libro de Eclesiastés. Oiga como dice ahí: acuérdate, joven, de tu juventud, antes de que vengan los días malos. ¿Me entiende? Digamos que, ¿cómo está hablando ahí Dios? Ahí no está hablando en singular. Está hablando de que la pluralidad, la perfección divina de Dios a través de su Hijo, también Él es el Señor de la juventud y el Señor de los viejos de edad. Entonces Dios es bueno. Por eso es que usted y yo le adoramos con el alma y adoramos con el corazón, porque creemos y sostenemos que Jesucristo sigue siendo digno de ser adorado. Gloria a Dios. Dice el segundo ejemplo del tema principal, que Jesucristo mantiene su divinidad. Es verdad, pongan atención, que Jesucristo nunca dijo que yo soy Dios. No era necesario que lo publicara. ¿Sabe qué? Certificaba o reafirmaba que Él es Dios. Sus dichos, sus palabras, que eran ¿qué? Convincentes, que estaban reafirmando que Él no actuaba por sí mismo, sino que la divinidad que estaba dentro de esa vasija humana era Dios mismo. Un ejemplo: si usted se acuerda cuando estuvo en una pequeña conversación, lo vamos a ver más adelante, cuando Él le dijo: antes de que Abraham fuese, yo ya era. Entonces le dijeron los fariseos: ¿cómo hablas de eso si tú, muchacho, ni 50 años tienes? Y Abraham tiene más de 1500 años que vivió antes de ti. ¿Cómo dices que tú eres antes que Abraham? Él estaba diciendo: antes de que Abraham existiera, yo ya existía. Aleluya. Por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, porque Él es antes de que usted y yo fuésemos. Y yo quiero que usted entienda, las palabras como Él las expresaba reafirmaban de que Él era Dios. ¿Me entienden? No necesitaba decir: hey, sígame porque yo soy Dios. No, sino que los hechos potentosos, porque ningún profeta había hecho eso. Entonces Dios en sí, ¿sabe por qué Él no lo publicó públicamente de que Él era Dios? Porque Él se mantuvo en la palabra que se llama mansedumbre. Y es lo que nosotros no tenemos. Pero si usted se acuerda, búsquelo, Mateo 11:29. Usted reafírmelo.
Y cuando venga un deschavetado sosteniendo otra doctrina de demonio, usted sepa defender la causa de la fe cristiana en el Hijo de Dios. Porque usted tiene que tener las herramientas, defender esa verdad. Ahí dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. No dice de físico, no dice de manos, de ojos, no, de corazón. Digamos que en su mansedumbre, en su humildad, Él se reservó. Esa sería la palabra correcta de decir: yo soy Dios, pero yo no se lo voy a decir, sino que ustedes lo van a empezar a ver. Claro, este es un tema extensísimo, hermano. Habla Colosenses, habla Hebreos 12, 1 y 2. Ahí lo busca usted en casa, donde dice un ejemplo. Hebreos 12, 1 y 2 dice que todas las cosas por Él fueron hechas, sean visibles e invisibles. Gloria a Dios. Entonces ahí es donde no hay duda. Porque usted no tiene que esperar que alguien le diga: adore esto, adore a Dios, adore al Señor. No, usted ya lo va a adorar de su propia voluntad, porque usted sabe que Jesucristo es el Señor merecedor de adoración. Y otro versículo que lo reafirma está en Hebreos 13:8. Búsquelo, por favor, diácono, oje su Biblia, ya que en casa no lo hace porque pasa afanado estudiando y trabajando. Hoy ojela. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Digamos que Jesucristo, mis amados hermanos y amigos, sí es Dios y sí es merecedor de que lo adoren todas las tribus, lenguas y naciones. ¿Está ahí? Oiga este otro ejemplo. Jesucristo afirma claramente que Él y el Padre hacen parte del único Dios. No sé si, y eso lo dicen los Jesus Only, que usted y yo tenemos 3 dioses. Estos sí son más soviéticos que el diablo. Pero no, señores. El Padre es uno, el Hijo y el Padre son uno, y el Espíritu Santo y el Hijo siguen siendo una sola divinidad, una sola deidad. Amén, hermanos. ¿A dónde lo reafirma? Oiga, busquen. San Juan 10:27. Jesucristo expresó una vez estas palabras: mis ovejas. ¿Cuántas ovejitas hay acá? ¿O hay cabritos? No, usted y yo en Cristo nos convertimos en ovejas. Y las ovejas que hacen: seguir, obedecer a su Señor, a su pastor. Y cuando ya están en el redil, lo único que queda es adorar al Señor de los señores. Mis ovejas oyen mi voz y yo, oigan como dije, y yo las conozco. ¿Usted conoce a su Señor? ¿Estamos seguros? Si te preguntaras después de este sencillo tema, ¿por qué adoramos a Jesús? Si Él nunca dijo que es Dios, ¿cómo le respondería usted a la gente que le hiciera esas preguntas? Porque aquí todos somos fuertes y sabios. El problema es cuando estemos allá afuera individualmente. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo va usted a defender la causa del Evangelio? Le va a decir: sí, es cierto, no, ya no lo vamos a adorar porque usted tiene razón. ¿Cómo lo va a defender?
está recibiendo las herramientas. Porque Él es Dios. Y usted, ¿cómo me comprueba? Ah, qué bueno, tiene tiempo, siéntese. Los testigos, cuando usted le dice la verdad, se van. Dice, ay, disculpe que tengo otra entrevista, otra cita. No, no sea mentiroso, acerca la verdad, que Cristo es digno de ser adorado. Otra de las citas es el mismo. Cuando Él terminó y me sigue, expresó estas palabras, está en el verso que sigue. Oiga, como dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está prometiendo Jesús a usted y a mí? Seguridad. Como si hubiera sido 100% humano y no Dios, ¿cree que nos iba a dar esas promesas? ¿Ah? No. Pero ¿por qué Él habló con certeza, seguridad? Porque Él sabía que Él era y sigue siendo Dios. Entonces yo le doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios. Quiere decir que usted y yo parece que andamos solos, pero no andamos solos. El Señor está de nuestro lado. Por eso es que David decía en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso adoramos a Jesucristo, porque Él es Dios. Hoy lo va a adorar con el alma. Ya va a dejar la rancherita y el merecandeo. Aquí dijeron, no, pastor, hay que mezclar a dos. No puede. O solo le adora al Señor, o se echa el merengue para Satanás, el diablo. Amén, hermanitos. Dice el verso 29, pongan atención. Mi Padre que las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oiga el verso que sigue. Allí en ese verso 29, 10:29 de Juan, de ahí es donde ellos se confunden, porque dicen, ya ven que Él mismo está diciendo que su Padre es mayor que Él. Sí, hay una cronología de un orden. Pero el verso que sigue dice, yo y mi Padre uno somos. Alabado sea Jesucristo, el Dios eterno. Entonces ya no se le da a todo con el dedo, hermano. Ya usted ya es un creyente viejo de edad espiritual. Usted ya tiene que discernir si aquello es de Dios o no es de Dios. Por eso es que yo aconsejo a los que ven muchas redes sociales, no se embrutezca la mente y el corazón. Para eso tiene el manual. Para eso tenemos el manual que se llama Santas Escrituras, el libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Amén, hermanito. Ya no ande, porque hay cristianos que empiezan bien y de repente van a andar hablando solo. Sí, es peligroso, hermano. Porque si no creyeron a la verdad, dice la Biblia, creerán a la mentira. Entonces, ¿a quién quiere creer usted? ¿A Bartolo o a Bartola? ¿A Pepito o a Pepita? ¿Ah? Allá está de a Bartolo. Oiga este otro ejemplo. Cuando el Señor Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, sus enemigos lo intentaron apedrear porque comprendieron. Oiga, hermano, el hombre sabe que Jesús es Dios. ¿Qué hacen ellos? Porque no lo quieren aceptar, sienten
odio hacia ti y sienten rechazo. Y si es posible, te quieren matar porque con Cristo lo hicieron. Ya lo vamos a ver a dónde está. Cuando ellos oyeron, oh, Jesús dijo que Él y su Padre uno son. Este está diciendo que Él es Dios. Oiga, no lo expresó públicamente, pero sus dichos y sus palabras rectificaban que Él es divino, que Él es Dios hecho carne. Gloria a Dios. ¿A dónde está eso, hermano? Vamos a Juan 10:31. Ahí está, léemelo, Luis, por favor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Era mentira. Lo querían matar. ¿Por qué? Porque ellos reconocían. Es que, oiga, hermano, a un judío, háblele en hebreo 2 palabras, yo soy. Ellos ya saben de quién usted está hablando. Así. Pero no les hable que Jesús es el Señor, porque ellos lo van a aborrecer, lo van a odiar. Porque en vida al maestro lo rechazaron y lo odiaron y lo llevaron a la cruz. Pero por esa muerte en la cruz, usted y yo hoy gozamos de paz, de gozo y alegría, de seguridad, de vida eterna. Por eso hay que valorar a Jesús en nuestra vida. Pero hay cristianos que andan bien despistados, hermano. No saben si son creyentes o no son creyentes. Uno dice, es que el pastor anda bien acelerado. Dios, aleluya. Y usted anda acelerado o anda desconectado y desenfrenado. Ahí hay que frenar, pues, para que. ¡Ah! No, usted no de Dios anda acelerado. Porque si usted no anda acelerado, viene el hombre y se lo va a botar, pues. Pero oiga lo lindo, que cuando los judíos oyeron esas palabras hebreas, dijeron, este sí es abusivo, Dios. Se hizo pasar como Dios, este está loco. Agarremos piedra y lancemos. Pero oiga lo que hizo Jesús. Ahí está conmigo. Léame el verso 32. Ahí. Les habló en singular o en plural. Oiga, hermano, digamos que Cristo los tuvo que confrontar y le dijo, muchas maravillas yo les he mostrado, muchas pruebas, que yo no actúo por mí mismo, sino que lo que yo he hecho, lo he hecho en nombre de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me van a pelear? Cuando les salga un desobetado, repito, allá afuera, y le digan, ¿y por qué adoras a Jesús? No le dé vuelta y que no le dé vergüenza. Usted diga, yo adoro y creo en Jesús, que Dios, porque su palabra me reafirma desde Génesis al Apocalipsis, que es la revelación del siglo para la vida humana. Porque hoy vamos a leer el Apocalipsis. Creo que tenemos tiempo y si vamos a irnos hasta las 12. De una ya empezó aquí a decir, ¿por cuál de ellas vamos a apedrear a Jesús? Oiga el verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces, léelo duro, te haces. ¿Es Dios sí o no? Sí, sí, señores, a la distancia, Jesús es Dios, le guste o no al diablo, Él es Dios por la eternidad. Alabado sea por siempre Jesús. Digamos que los judíos y los que no son judíos, que están en secta de demonios, estas verdades las rechazan. Y este está loco. ¿Cómo que estuvo en la época de Jesús? Eso es lo lindo. Oigan el otro ejemplo, pongan atención. Ya vamos a llegar al segundo punto. Ahorita estamos calentando motores.
Si el tiempo se le va, se agarra de aquí y se va solito, por favor. Si el Señor Jesús fuese Dios, les habría dicho a sus enemigos: ustedes entendiendo mal, eso no fue lo que yo quise decir. Oiga la pregunta, vea que está como un poco confusa, o no lo entiende. Si el Señor Jesús no fuese Dios, oiga, no fuese, no está diciendo que no es Dios. Ahí está la respuesta, en el mismo verbo de ser. Pastor, pero yo ni a primaria fui, entonces ya no hay problema mío. Les habría dicho a sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los fariseos y saduceos, los escribanos de la palabra de Dios, porque ellos sabían que los verbos conjugaban entre sí. Y ahí él les dice: ustedes entendieron mal, eso no fue lo que yo quise decir. ¿Qué es lo que le quiso decir Jesús? Que Él era Dios. Digamos, los fariseos: tú, Jesús, si nosotros conocemos, no sé si lo han leído en Mateo y en Lucas y en Marcos, aparece la familia de Jesús. Si nosotros conocemos a tu familia, Brian, el de la esquina. Oiga, María, José, ¿cómo vas a creer que vas a ser Dios si José es un carpintero? Entonces, allí es donde viene la respuesta de la primera. Oiga, la segunda ejemplo. La perfecta, esa es la palabra, perfecta unidad y armonía que existe entre Dios el Padre, Dios el Hijo, y es ratificada por medio de la oración del sumo sacerdotal. Porque como usted y yo oramos cuando vamos al Padre, vamos a ver, usted no puede ir de un solo Jesús, porque hay un orden cronológico. Usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y después que dice: santificado sea tu nombre. Esa palabra santificado en el hebreo es soberano de todo, que ya lo tiene bajo su control. Entonces, la unidad que está entre ellos no se ha separado ni ha menguado divinidad. Porque allá donde muchos dicen: ¿cómo? Ustedes están locos, los trinitarios, si ni en la Biblia aparece. Sí, tienen razón, ni solo Jesús aparece en la Biblia. Fíjense, ¿por qué identificamos? Por los dichos de su palabra. Entonces Dios, aunque tiene tres funciones diferentes, no pierde su unidad, no pierde su eficacia divina. Él sigue siendo Dios en los cielos, en tierra y debajo de la tierra. Por eso adoramos al Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Dice, busque por favor 17 de Juan, búsquenlo hermanitos, verso 20, ¿quién lo lee? Siga. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga, está hablando en ¿cómo se llama la palabra? En plural. Oiga, dice Jesús: mas no ruego solamente por estos. ¿De quiénes estaba hablando Jesús? De los que le seguían en su época actual, cuando Jesús estaba. Pero ¿qué incluyó Dios? A usted y a mí, que nunca le vimos, pero le hemos creído que Él es desde el principio hasta la eternidad.
en la oración que elevó a su Padre. Acuérdese que el Mateo 27, 50 al 54 está hablando del sufrimiento de Jesús. Para que usted no vaya a perder la secuencia. Porque usted va a decir, ¿por qué agarró esto si no se profundizó? Porque el extracto está aquí. Oiga, como le dije, y no solo por ellos, Padre, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Quiere decir que por el mensaje de la iglesia primitiva llegó al siglo XXI. Puede imaginar que cuando Luis Barba, Salvador y todos los que estamos aquí y los que están regados en todo el planeta mundo y hemos recibido y hemos adorado y creemos que Jesucristo es Dios, por la palabra nuestra, la cual Dios pone en nuestros labios, seguirán creyendo muchos de muchos y muchos. ¿Qué te dice Dios? Entonces no deje de hablar de Dios. No hable de usted. No hable de mí. No hable de las maravillas de Jesucristo. Porque Él es el Señor de vivos y muertos. Y en el verso 21 dice, para que todos, oiga, está hablando en plural, sean uno, como tú, oh Dios, en mí. Se incluyó Él. No lo dijo abiertamente, yo soy Dios. Sus dichos, sus palabras reafirmaban que Él es Dios. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién nos está enviando a nosotros a la comisión? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios. ¿Y quién es Jesucristo? Merecedor de alabanza. Entonces ya deberían de cantando a la cucaracha, al caballo gallo, que a la cucaracha mandinga. Ya no, gloria a Dios. Olvídese del recuerdo. Es que mi viejita me dice que le cante. No, mándela que adore a Dios, hombre. ¿Cuántos quieren que le canten sus maridos? Levanten la mano, los sinceros y sinceras. Yo sé que lo quiere hacer, pero porque está oyendo el mensaje. No, cuando su mujer le diga, mi amor, ¿te acordás cuando me andabas conquistando? Cantame una de esas, me acuerdo cuando éramos chamacos y le decía, echate aquella. No, dígale, disculpame vieja, o ya no estoy para ti la alabanza, hoy tiene que ser para el Señor. Cuando su marido le diga, la Pati le diga, Brian a la Pati, echate una alabanza de aquellas que me echabas en el mundo. ¿Cuál alabanza? Si le estaba conquistando los bigotes de cantito. ¿Me entiende? Entonces, oiga, las palabras de Cristo, ahí es donde vamos a ir ya siendo más enfático por qué adoramos a Jesús y por qué creemos que Él es Dios. Antes de llegar pero búsquelo para mientras. Antes de llegar a ese versículo, yo le voy a decir lo que dice Éxodo 3, del 10 para abajo. ¿Se acuerdan cuando Dios comisionó a Moisés? Usted busque Juan capítulo 8, para después que usted lo lea. ¿Ya lo tiene? Verso 59. Cuando Dios le dice a Moisés, levántate y regrésate a Egipto, porque yo he visto la angustia y la aflicción de mi pueblo, y tú eres el enviado a libertarlos. Cuando Moisés oye esas palabras, dice que empezó a temblar y le dice, pero Señor, si a mí no me conocen. Los egipcios, hermanos, los 10 dioses más poderosos que existían fueron las 10 plagas que mostró Dios. Claro, tenían más de 10 dioses paganos,
Pero los más fuertes entre ellos eran, cada plaga era un dios pagano que estaba derribando a Dios. Entonces dijo, pero estos conocen a otros dioses, a mí no me conocen. Y entonces, ¿en qué nombre voy a ir, Señor? Le dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, le dijo, diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Y ellos van a entender quién es el que te ha enviado. ¿Por qué? No necesita decir, dígale que el Señor de los ejércitos del cielo te ha mandado. No, 3 palabras hebreas. El yo soy significa primero y último, alfa y omega. Alabado sea el Señor de los señores. Usted ya va a aprender a defender su fe. O todavía va a andar con garrapatas ahí todavía. Ya lo hay en Éxodo, ¿va? 3, ahí aparece cuando le dice, ¿quién te manda? Yo soy, diles, el que soy. ¿Qué dice el verso 59, Juan 8, 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, fue. Muchos dicen, gracias, hija, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Digamos que la primera tentación de matarlos no lo pudieron hacer, porque esta ya era la segunda. Porque él siempre les reafirmaba, no han entendido que mi padre y yo uno somos. Y los que me siguen, yo no quiero que anden separados. Yo quiero que estén unidos como mi padre y yo estamos en la divinidad, unidos. ¿Sabe que el diablo no le gusta ver iglesia unida? Cuando el diablo ve que la iglesia va prosperando en pueblo, en familia, en finanzas, entra en el corazón de un perverso, una perversa, y empieza a provocar rebeldía, y empieza a provocar disoluciones, pleitos, conflictos, divisiones. Pero no es porque Dios no esté allí, sino que Dios permite que ese hombre sea utilizado por el mal. Aquí ya es la segunda tentación de quererlo matar. ¿Y por qué? Porque no lo querían reconocer como Dios y digno de adoración. Pero oiga lo que le dice ahí, póngale atención. ¿Qué le dijo? Pero Jesús se escondió y salió del templo. Muchos dicen, ¿ya ven que Jesús se escondió? No dice que pasó en medio de ellos, pues. Y no le hicieron nada. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque Dios los sujetó. Porque correr es como que se haya ido a dar vuelta en el templo y salir huyendo a otra ciudad. No, él dice que se quedó ahí, pero él pasó en medio de ellos y no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de su muerte por nuestros pecados. Digamos que el diablo, hoy para que lo entiendan mejor, ¿cuántas veces quiso matar el diablo a Jesús? Ahorita van 2 tentaciones, pónganle atención. Dice, 3 veces. La primera cuando fue niño. El diablo directamente no llegó a quererlo matar. ¿A quién usó? Entró en el corazón de Herodes. Y le dijo, mira, viene otro rey, te viene a sustituir. Y tiene aproximadamente entre 0 a 2 años de vida. Da un decreto, un edicto, firma y manda que arrastren a los niños varones y los maten. Fue la primera vez que lo quiso matar. Pero ¿qué hizo Dios? Eso va a ser Dios contigo y conmigo. Cuando el diablo dio el edicto y empezaron a perseguir a los niños, Dios se le apareció a su padre no biológico. Oiga, José no era el padre biológico, ¿no? En otras palabras, José era como el comodín que lo iba a cuidar, sustentar y proteger. Porque el padre biológico es el que engendra. Y él no fue engendrado por la relación sexual. Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Y le dijo, José, levántate y vete a Egipto porque vienen a matar al Salvador
yo te voy a decir cuándo vas a volver. ¿Qué hizo Dios? Pasaron los años hasta que le cortó la vida a Herodes. Le dijo, regrésate. Ya no tengas miedo porque ya maté al primero. ¿A dónde lo quiso matar por segunda vez? En la tentación. 4 de Lucas y 4 de Mateo. Ahí lo lee en casa. ¿Por qué lo quería matar el diablo? Porque él sabía quién era y quién es. Y lo duro es que el diablo sabe que Jesús es Dios y es digno de adoración, pero los hombres de la tierra no lo quieren reconocer. Y ese es el trabajo del diablo, que no lo reconozcan para que se pierdan. Amén, hermano. Entonces, en la tentación, 3 veces lo tentó. ¿Cuántas van aquí? 2 veces lo han querido matar. Y en la tentación lo tienta 3 veces. ¿Por qué lo llegó a querer matar en la segunda vez? Porque sabía que Jesús físicamente estaba débil. No había tomado ni agua ni alimento. Nosotros que con un ayuno que hacemos, y dice el diablo, está duro, ¿no? Entonces le dijo Jesús, oiga, eso le quiso dar a entender el diablo. Yo sé que tú eres Dios, pero ¿cómo le digo? Con falacia le dijo, si tú le dices a esta piedra que se convierta en pan, se convertiría. Gloria a Dios. ¿O no le dijo así? Aleluya. Se lo estoy parafraseando porque eso le dijo. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras, porque eso dice la cita bíblica, que se conviertan en pan y cómetelo. Jesús le dijo, ¡ey, diablo perverso, cochino! Le dijo, ¿no has entendido que el hombre de Dios no sobrevive por la palabra física o por el pan físico, sino que sobrevive por la palabra de Dios y por la palabra del pan del cielo que viene el alma del hombre del ser de la tierra? La primera tentación la resistió, pero ese es lo hermoso. Ahí lo quiso matar también. La tercera tentación, para avanzar, ahí lo lee en casa, dice que lo llevó a la ciudad más alta y le enseñó todos los reinos de la tierra, las hermosuras de la tierra. Un ejemplo, usted y yo no lo hemos tenido ese privilegio, pero Europa y el mundo antiguo dicen que hay cosas preciosísimas de ir a disfrutar cómo era esas épocas de la iglesia primitiva. Esos reinos le mostró el diablo a Jesús. Y le dijo, hey, diablo, ¿no has entendido? Le dijo, que todo eso me pertenece a mí desde el principio de la creación. Porque ahora, como le dijo el diablo, con solo que te postres y me adores, porque él quería la adoración que se merece Jesucristo. Por eso adoramos a Jesucristo, porque él es el Señor Dios Todopoderoso. El diablo deseaba esa adoración. Y Jesús le dijo, volteame a ver, diablo perverso. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te vas a postrar. Eso debemos de hacer la iglesia, postrarnos y adorarlo. Entonces seguimos, porque no está bueno el estudio, no. ¿Qué está aprendiendo? ¿Que va a ser igual o va a mejorar? Hay que mejorar. Sí, hay que mejorar la forma de adorar, la forma de reconocer a Jesús en nuestra vida personal. Y cuando el susurrante del enemigo venga y te diga, y no te cansas de adorar a un Dios que no ves. ¿No le ha dicho eso a usted? ¿Sabe a dónde le va a decir eso? Cuando estemos solo en tribulaciones, desmotivados y debilitados. Porque así le llegó a Jesús, que ya iba a salir del desierto y le dijo, ¡ey, Jesús, aquí viene el diablo! ¿Qué ahí le dijo? Marco decía, dile, no.
Oiga este ejemplo. Acuérdense que en el verso 59 del capítulo 8, el odio que el diablo había puesto en los religiosos de la época de Jesús era de matar al enviado. Amén. Oiga este ejemplo. En otra ocasión el Señor Jesús tampoco corrigió a sus enemigos. Pongan atención y escríbanlo para que usted lo estudie. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? Los fariseos y saduceos. Unos creían en la resurrección de vivos y muertos y otros no. Mira qué tremendo. Pero ¿por qué dice que no los corrigió? Por esto hoy, sino que guardó silencio, reafirmó lo que quería dar a entender. Digamos que si Jesús le dice, hey, dejen de estar hablando locuras. Si ustedes no quieren creer que yo soy digno de adoración, ustedes están equivocados. No, él cayó, no los corrige, por lo que sigue ahí. ¿Y qué sigue ahí? Busque, por favor, quiero que me lo lea un varoncito. Miqueas. ¿Por qué no fuimos a Miqueas? Porque Mateo habla y Lucas también habla de esto. Miqueas 5:2. ¿Qué dice, hijo? Oiga, pero tú, Belén, denle una ofrenda de palma. Denle una ofrenda de palma. Yo sé que no la he entendido ahorita este versículo, pero ¿dónde habla de su divinidad? En la parte final del versículo. Oiga cómo dice: son desde el principio y desde los días de la eternidad. Entonces, ¿por qué adoramos a Jesús? Por eso, señores, porque Él es Dios. ¿Por qué adoramos a Jesús? ¿Y por qué deben los humanos, los hombres, adorar a Jesús? Porque Él es el único Dios verdadero en los cielos y en la tierra. Por eso adoramos a Dios, porque desde el principio, que es la palabra principio en el hebreo, creación. ¿Y qué días de la eternidad? Por la eternidad es para siempre. No tiene principio de día ni fin. Él es ese Dios que usted y yo tenemos. Y si Él es eterno, y si Él es infinito, usted con Él estaremos por una eternidad. Y tengo otro tema bien delicado, porque dicen el alma es mentira. Eso dice licenciado en teología adventista Víctor Flores. Dice que alma no existe. Dice que nosotros todos somos almas vivientes. No, Dios ha separado todo. Tesalonicenses es claro: cuerpo, alma y espíritu. Y él dice: esos creyentes trinitarios están locos, están dando enseñanza falsa que no tiene base bíblica. Ahí está la base bíblica. Y el Padre son tres. Y ahí es donde patalean muchos. El Padre es Hijo y es Espíritu Santo. Y tres son uno en sí. Entonces, eso está en 1 de Juan capítulo 5, versos 18 y 19. Y todavía dice que no hay, que todos, ¿quién les ha dicho? Dice que el alma va a morir, dice. Y porque ellos defienden el día sábado, claro, ellos son citas bíblicas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y para mí el Dios de Israel es del Antiguo y del Nuevo. Y el Dios de la iglesia es del Antiguo y del Nuevo. Entonces ahí es donde tenemos bien fundadas las bases delante del reino de Dios. Entonces, oiga que dijo: pero tú, Belén Efrata. ¿Por qué Efrata y por qué Belén? En la historia de los reyes y en la historia cuando Jesús nació, acuérdense que todavía estaban los reyes, los emperadores.
Belén era la ciudad más pequeña y más pobre. ¿Qué estaba mostrando el Señor? Que Él no iba a venir a nacer en grandes mansiones y palacios. ¿Qué está diciendo Dios del creyente que seguimos y creemos en Él? Que seamos humildes. Que si estás en una residencia grande, dale gracias, pero que nunca se te olvide que sobre tus bienes, tu vida y tu familia, el merecedor de adoración, porque Dios sigue siendo Jesucristo. Cuando tú haces eso, no entras en pecado. Pero cuando tú dices, yo por mi gran fuerza, oiga qué bonito, pero tú Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, como diciendo, ¿por qué las otras tribus de Israel que eran mejores que tú, por qué no iban a ser allá el Señor? Eso está diciendo. Cuando menciona la familia, está mencionando las 11 tribus de más que faltaban, que eran más grandes y más, oiga, remuneradas. Y dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo, de Jesucristo. Acuérdese, a mí ya se me olvidó, a mí, porque yo soy olvidado igual que usted, pero ¿qué dice Juan 1:14, hermano? A mí ya se me olvidó. Búsquelo. No me quedan viendo los diáconos ahí. A mí ya se me olvidó. Oiga, y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando? ¿De cuál verbo? Está hablando de Jesucristo. Está hablando de Dios mismo hecho carne. Y porque a mí se me olvidó, me tenía que usar mi miembro, pues. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre. Por eso adoramos a Jesús. Porque Él es Dios que habitó entre nosotros, vino a nacer entre vacas, chivos y bueyes. Porque nació en un pesebre, símbolo de humillación. Entonces estamos con el vencedor, iglesia. Estamos con el que nos ha guardado y nos seguirá guardando y nos va a bendecir por confiar siempre en Él. Primero Dios, terminemos, ¿no? Gloria a Dios. El verso 17, capítulo 17 de Juan. Ya lo tiene, verso 5. Ahora pues, oigan las palabras del Señor Jesucristo. Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria. ¿De qué está hablando Dios? Del principio, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señores, ¿por qué vamos a seguir negando la divinidad de Jesús? ¿Y qué les pasa a los dos enfermos? ¿Para qué cuachillo? ¿Por qué vamos a seguir negando la divinidad de Jesús? Si Él es Dios, oiga como dice, de aquella gloria en la cual estuvimos contigo antes de que el mundo existiera. Entonces el mundo en el que estamos está ordenado por la misericordia del Dios eterno, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y los que me están siguiendo ahí están batallando. No, eso no es así, predicador. Arranque las páginas de la Biblia. Sí, arránquela. Cuando vaya a Israel, hermano, no va a ir a mencionar a Jesús, porque me lo van a apastaciar. Porque ellos son ortodoxos. Ellos todavía dicen, Corintios, que tienen el pelo de Moisés en su corazón. Para que sea quitado, dice Corintio, tiene que entrar Cristo y ser Señor de ellos, como es suyo y es mío. Por eso que en usted y en mí hay libertad. Dice el verso
verso 24 de ese capítulo 17 también. Padre, aquellos que me has dado, pongan atención, quiero que donde yo estoy, ¿a dónde estaba Jesús antes? En eternidad. Oiga, pongan atención, señores. Jesucristo está reafirmando que Él era y es desde antes de que el hombre fuese instalado en la tierra. También ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando del orden cronológico. Digamos que Dios no puede, Jesucristo no puede decir yo soy Dios si Él había venido en humanidad. Por eso es que tenía que sujetarse. ¿Usted es sujeto a su pastor? Ay, usted agarra vacaciones que yo no le desperdicia, hermano. Y uno ya se automatizaron. Lunes no vamos, familia. Martes tampoco, ¿ok? Jueves, el soso. Ahí se va a quedar fritito. Bendito sea Dios. Dice, oiga este ejemplo de Jesucristo para que usted lo entienda. Jesucristo se presentó como el yo soy, ¿sí o no? ¿A dónde lo dice? ¿A dónde? Todo el evangelio de Juan habla, es el único evangelio, porque acuérdese que no es sinóptico. Mateo, Marcos y Juan son sinópticos. ¿Qué significa eso? Hablan de la misma experiencia con diferente narración, pero va al mismo enfoque. Y no solo San Juan 14. La mayoría de San Juan menciona más de 7 veces la palabra yo soy. Un ejemplo, el pan del cielo. Yo soy el agua de vida. Yo soy. Hermano, Jesús habló de que Él era la luz del mundo. Él decía que Él había sido enviado del Padre. Entonces esa palabra los judíos la sabían muy bien. Y allá donde se mordieron los dientes, como muchos que quizás Él la pueden estar. Lea la Biblia. No me crea a mí, lea la Biblia. Sujétese a la palabra y obedézcala a ella. Si la obedece, tendrá vida eterna. Y no andará más en oscuridad, sino que andará en la luz de Cristo, que es la palabra que ha recibido en usted. Entonces, el que le decía, yo soy, porque el que fue el mismo que liberó a sus antepasados de la esclavitud de Egipto. ¿A dónde lo reafirma? Yo se lo dije antes. ¿Para que no lo halló el versículo de Éxodo 3 y 14? Ahí está. Entonces digamos, hermano, cuando Moisés llega, le dijo, claro, Moisés según la Biblia ya tenía 80 o más de años. Pero en esa época no crean que se veían viejos como hoy en día. Yo hay gente de 40 años que... Ay, estos hombres estaban vigorosos, estaban fuertes, y no me pregunten por qué, pero Dios los cuida. Mire esta parte. Jesús. Y apenas tiene 27 años o 30. Dijo Moisés a Dios. Oiga la pregunta que le hizo Moisés. Cuando usted tenga alguna duda, no vaya a los profetas de El Salvador, de Guatemala y Honduras. Aquí hay mucha gente que solo consultando por teléfono, profeta, sierva, no para eso tiene a su pastor acá. No para eso tiene la palabra de Dios en su mano. ¿Sí o no? No sea rebelde. Uno de los profetas menores dice que el que busca bendición de los profetas, bendición del profeta tendrá, y hasta ahí llegar. ¿Cuál bendición quiere? ¿La del profeta o la de arriba? Entonces la deja de consultando. Ay, es que la profeta Pati dice esto. A mí que el Señor reprenda al diablo, adúltera y fornicaria.
anden en adulterio y fornicación. Y fíjate que el Señor mío, ¿cuál Señor? No puede ser el Señor de la Biblia porque Dios es santo. Aunque brinque y patalee, no puede ser cuenta con Dios. Sí, oiga, y este era un profeta, Moisés era profeta, pero oiga lo que hizo, no como los profetas deschavetados de hoy en día. Oiga lo que hizo Moisés. Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo a los hijos de Israel, y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaren. Oiga, ¿cómo le voy a llegar? Yo soy Moisés. ¿Se acuerdan que yo era el príncipe de aquí de Egipto? Ya se habían olvidado de él. Moisés no iba a llegar de orgulloso y a decir: yo soy el hombre que estuve aquí con usted. No, él dice: y si me preguntan, ¿cómo le digo que? El profeta Samba, la profeta Silvia, el profeta Mancilla. Por eso digo yo no me creo más que soy profeta ni apóstol, no. Yo soy el hombre que Dios levantó. Porque si yo digo que soy profeta, que soy esto y lo otro, y no hay evidencias indubitables de parte del Espíritu de Dios, el tal es mentiroso y morirá. Deuteronomio 18:18. Ya me dije, ya dejé de andar consultando profetas charlatanes. Y no solo aquí en eso, sino en todas las iglesias. Por eso que a los pastores no se sujetan estas cabras. ¿Cuál es su nombre? Si me preguntaren, ¿qué le voy a decir, Señor? Y oiga que le dijo: responderás así. Dios le dijo a Moisés: diles: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Y sabe, y Moisés no fue a todas las casas de los israelitas, solo fue a los ancianos. Y llevó a su hermano porque a él lo conocían, no a Moisés. Le dice: ¿saben qué, ancianos? Los he reunido a un pequeño meeting, a una pequeña reunión, porque mi hermano Aarón, así le dijo, porque mi hermano Moisés ha sido enviado de nuestro Dios a libertar a su pueblo. ¿Sabe qué le preguntaron primero? ¿Cómo te vamos a creer si tú de la nada has aparecido aquí? No, hombre, estás loco, Moisés. ¿Estás loco, Aarón, también? ¿Con qué me comprueba? Se acordó de las palabras. No se me prueben, viejito. Rebelde. No se me enojen. El yo soy me ha enviado. Cuando le dijo ese nombre, todos bajaron cabeza. Porque ellos sabían que ese nombre significaba soberanía, altísimo, grande y Dios fuerte. Bueno, si es así, Moisés, adelante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visitar al rey. Me acuerdo cuando si ya se fue el que estaba aquí de diácono, cuando hicieron el drama de cuando Jacob y la Lucía, porque le habían echado un puño de no sé qué le habían echado, creo yo. Oye, hermano, digamos que eso impactó a los ancianos. ¿Sabe que nuestro físico no va a impactar a la sociedad? Es cómo presentemos a Jesús. No lo presente un Cristo sufriente, un Cristo clavado, un Cristo derrotado. No, derrotado está el diablo. Usted presenta a un Cristo glorioso, a un Cristo de poder, a un Cristo que liberta, a un Cristo que salva, a un Cristo que sana. Así presenta eso. Vengo en el nombre del Señor.
Y el Señor dice que nos va a visitar. Dijo el pastor donde estuvimos el domingo después de aquí. Gracias a Dios que el pastor nos sacó el cincho. Y ojalá que cuando lo traiga no lo saque tampoco. Digamos que no tienen vivencia. Y eso está llena las iglesias, hermano. Oiga este consejo otro. Ay, hermano, si faltan 40 páginas. Vamos a avanzar mejor porque no nos terminamos. Oiga este ejemplo. Jesucristo afirmó claramente que por medio de su encarnación era posible ver al Padre. Ayer, como yo le digo, los que dicen, ¿para qué adorar a Jesús si Él nunca dijo que Dios? Tienen lógica y razón, pero no tiene validez. Porque los dichos de Él reafirman que Él es Dios. Y como Dios, también es merecedor de que lo debemos. ¿Se acuerdan las palabras de Felipe? Ahí lo apunta y lo lee en casa, 14:8 de Juan. Dice que Felipe le vino la duda. ¿Cómo? Jesús le dijo, ¿cómo él dice que hay que conocer al Padre? ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos a conocer Jesús al Padre? Y Felipe, oiga la duda, era normal. Y Jesús le dijo, ¡hey Felipe! Tanto tiempo tienes de andar conmigo y no has conocido al Padre. El que me conoce a mí, Felipe, iglesia de la tierra, el que conoce a Cristo Jesús, conoce a Dios, porque Él es el Dios hecho carne. Ya no dudes, solo adóralo. Ya no dudes, sigue adelante, fiel. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Por eso es que en el 8 eso le dijo, muéstranos al Padre. Porque vino el desánimo, la duda. Felipe le dijo, mira, has visto resucitar muertos, has visto multiplicar los panes, has visto que los hombres comieron con 2 pececillos y 2 pedacitos de pan, le di de hartar más de 12,000. Y ahí, normal, ¿usted cree que Jesús es Dios? ¿Y por qué no cambia? Y los de aquí también van a decir, ¡amén! ¿Por qué? Ay, pastor, viera que ese marido que tengo, bueno, ese fue el que escogiste. Sí, porque no le puedes reclamar a Dios. Los hombres pueden decir, es que esa mujer que me dio Dios, no, es la que tú escogiste. Oye, aguántala, ámala y juntos vayan a Jesús, adórenlo. Amén, hermanito. Ya ven que ya no está acelerado, ¿va? Dice el verso 9, Jesús le dio tanto tiempo que lo que usted ya oyó, que he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que a mí me ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dice? Muéstranos al Padre. La duda. Dice este otro ejemplo. Jesucristo se manifestó al mundo en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para ser visible al Dios invisible. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo? Que lo conocieran al Padre, porque Él tomó forma humana. Le dijo, mira Felipe, o miren habitantes de la tierra, mi Padre nadie lo ha visto jamás. Eso lo dice capítulo 1 versos 17 y 18 del Evangelio de Juan. Dice que a Dios nadie le ha visto jamás, hombre alguno, porque el hombre que lo vea, el tal hombre morirá. Oiga qué tremendo. Pero dice, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad le vino a dar a conocer. Alabado sea siempre Jesús. ¿Por qué? Digo yo siempre, alabado sea Dios, porque no hay otro merecedor de oración. Solo tenemos que darle alabanza. Por eso es que aquí, oiga la pregunta, bien contestada. Jesucristo se manifestó al mundo en un cuerpo humano. Se hizo visible para traer a revelación al Dios invisible. Porque a Dios no lo puede usted palpar ni tocar. Por eso es que en el cielo no podemos estar con este cuerpo humano. Vamos a tener un cuerpo glorificado si es que llegamos allá.
Ay, Dios lo quiera, pastor. Por eso es que no pensé en casarte. Sherpa. ¿Están vivos? Por eso no Silvia Mancilla no piensa en casar. Amén. Eso. Usa la palabra. Oiga las palabras de Jesús. 12:45. Busquen. Y los que no lo están buscando, escríbalo y estúdielo, por favor, para que adquiera conocimiento de Dios. Porque si usted, ¿sabe a quién me queda? Mire, pastor, se lo voy a creer. Oiga, el verso 45 dice: y el que me ve al que me. Sencillo los versículos. El que ya me vio, chapite, bajito, chaparrito, panzoncito, así es Dios. ¿Me entiendes? Son ejemplos. El que ve a Jesús ya vio al Padre. Y el que el Padre elige por medio de Jesús, uno son en unidad divina. Dice en este otro ejemplo: los extraordinarios milagros llevados a cabo por el Señor Jesús son la evidencia divina. Los milagros extraordinarios hechos por Jesús son la evidencia divina de que Él es Dios en sí. Juan 14:10. ¿No crees, le dijo Jesús a Felipe, que yo soy? Oiga, le volvió a mencionar la palabra yo soy, que es principio y fin, en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, Felipe, Dios, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, le dijo, en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Qué le dijo Jesús? Bueno, si esto no habla por mí, no me cree. Pero ¿qué dice el 38? Ahí está la respuesta. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Más claro no puede cantar el gallo. Pastor, pues yo no conozco los gallos. ¿A qué no va a conocer los gallos? El punto número 2. Ay, Señor. Estamos al punto número 2 del tema principal. ¿Por qué adoramos a Jesucristo si Él no dijo que es Dios? Ahí está. El punto número 2. Los testigos de su divinidad dan testimonio. ¿Cuáles son los testigos? Lo que hizo, los milagros, la resurrección de los muertos. ¿A cuántos resucitó Jesús? ¿A cuántos? ¿A cuántos? No, es que no estoy hablando de esa resurrección espiritual, estoy hablando de la resurrección física. ¿A cuántos resucitó? A Lázaro, a la hija de Jairo. Fíjese, ¿qué es eso? Esos son los testimonios de que hablan de que Jesucristo es y era Dios. Amén, hermanos. Dice este ejemplo: aunque Jesucristo nunca dijo yo soy Dios, la palabra de Dios nos muestra indubitablemente testigos creíbles que así lo reafirman. Un ejemplo, los profetas. Un ejemplo, Isaías 9:6 de Isaías. ¿Qué dice? Un niño os es dado. Así dice, ¿va? Un niño os es
nacido. ¿Y qué dice? Léalo. Porque un ¿Verdad que? niño Ajá. nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué está diciendo Isaías? Oye, un testimonio más creíble. Un hombre del Antiguo Testamento estaba reafirmando que aquel niño que se nos iba a nacer era Dios mismo. Porque un niño común no podía traer esos atributos. Uno de los atributos, oigan como dice, será llamado su nombre admirable. ¿Qué es un hombre admirable o un ser admirable? Digno de ser adorado. El segundo atributo dice que sería consejero. El otro atributo dice que sería Dios fuerte. Digamos que los que hemos confiado en Jesucristo tenemos de nuestro lado al Dios admirable, al Dios consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño llamado Jesús, que significa Salvador y es Dios, es merecedor de adoración. Amén, hermano. Y hoy el 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel es hebrea, no es griega. Por eso significa Dios con nosotros. ¿Quién iba a traer ese nombre? El niño llamado Jesús. ¿Por qué debemos de adorar a Jesús? Porque Él es hoy, mañana y siempre Dios en toda la tierra. El gozo va. Mira las palabras de Juan. Es que Juan fue terrible. Juan 20, busque los salmistas. No me está durmiendo ahí, no se aguarda. 26 de Juan. El apóstol más incrédulo. Oiga, por si usted no lo sabe, hermano, Juan fue el apóstol más incrédulo. Oiga, reconociendo la divinidad del Señor Jesús, 8 días después que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás el Divino. Tomás el Divino. ¿Qué dice el verso? Termínalo usted. Dice que era incrédulo. ¿Y qué dice? Estaba dentro. ¿Ya no la llamo? Pero léalo bien. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Y el verso que sigue dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Digamos que había en él incredulidad y duda. Fíjese, estaba la puerta cerrada y todavía tuvo duda e incredulidad. Lo vio entrar como un fantasma. Y un fantasma, hermano, no tiene carne ni hueso. Y él no había sido todavía glorificado para ser levantado. Dice la Biblia que después de su muerte y su resurrección anduvo 40 días con ellos. Eso es lo que decía, no me toquen, no me abracen. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos todavía suciedad y pecado. Y él ya había muerto por causa del pecado. Entonces, querido, incredulidad, ¿qué es eso? Testimonio indubitable de que Jesús es Dios y merecedor de alabanza. Lo reafirmó Isaías, sí, lo reafirma Juan el teólogo, y dice que Tomás el Didimo, uno de sus discípulos, era incrédulo. Dice el 28, entonces Tomás respondió cuando le metió el dedo. Oiga, esperó que él va a esperar que Jesús venga y le diga, aquí estoy, Jesús. Ahora sí sé que Jesús existe. No, usted ya no va a necesitar algo sobrenatural así.
Porque ya tenemos su palabra. ¿Y qué hizo? Lo reconoce y dijo: Señor mío y Dios mío. Si no hubiera sido Jesús Dios, Tomás no lo reconoce. Pero él se postra, él lo adora y él lo exalta y dice: Señor mi Dios y Señor mío. Amén, hermanitos. Él le voy a dar el paquete de citas que él lo lleve. Pero no se lo voy a dar, no. Se lo voy a dar para que lo escriba. Dice el 29, Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Oiga, lo exhortó: porque me has visto, has creído, Tomás. ¿Creíste en mí? Oiga, ahí va, entra usted y yo. Aquí se cumple la oración que hizo antes por nosotros. ¿Se acuerdan? Cuando dijo: Padre, no solo te ruego por esto, sino los que han de creer por la palabra de Dios. Ahí entra usted y yo. Oiga, más bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Gloria al Señor Jesús, porque hemos creído y le hemos dado la vida al Señor. Amén, hermanos. El otro ejemplo, ese era un testimonio vivo de que Jesús es Dios. El peor enemigo del cristianismo terminó reconociendo la divinidad del Señor Jesús. ¿Quién es el peor enemigo del cristianismo? Satanás lo reconoció, que él era y es Dios. Solo que acuérdese que a él no le da perdón Dios. A los humanos sí nos permite Dios caer y reconciliarnos y él nos perdona. Claro, no le estoy diciendo vaya a pecar, vaya a acostarse y fornicar. No, no sea sinvergüenza, no sea pícara. Guárdese para Dios. Porque entre más limpios y puros estemos, agradamos más al Señor. Dice Colosenses 1:15, oiga, Él es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué hizo Jesús? Vino a dar a revelar al Dios invisible. Por medio de Él conocemos a Dios, porque Él es Dios en sí. Amén, hermanos. Porque fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, ahí está hablando de los principados de las tinieblas, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Digamos que aunque los enemigos de Dios no lo querían reconocer, Dios los sujetó a obediencia y están bajo los pies del Señor Jesús. Amén, hermano. Dice el 17: y en Él, y Él es antes. ¿Qué entiende usted esa palabra antes? Entonces no fue creado, Él era el creador. Y eso hay que patalear las sextas que dicen que Jesús no es Dios ni que fue creado. Se equivocaron, Señor. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y y todas las cosas en Él subsisten. Oiga, Tito, busque Tito o escríbalo, 2:13, epístola de Pablo a Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, oiga, y Salvador Jesucristo. Ahí estamos más que bendecidos. Dice este otro ejemplo para terminar, y si usted quiere las citas bíblicas, yo se las voy a dar después del servicio. El mismo Dios Todopoderoso ha reconocido la divinidad de su Hijo Jesucristo. Ciertamente de los ángeles dice estas palabras: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso está en Hebreo, búsquenlo.
Hebreos 1, 7, 8 y 9. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual tú te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus compañeros. ¡Ja! Tremendo, ¿verdad? Quiero que vaya a descansar. Por si usted tiene alguna duda, si usted nos sigue, si usted quiere refutar este mensaje, la palabra refutar significa si usted lo quiere creer o no creer o votarlo. Si tiene alguna duda, háblenme. Tenemos más de este manual de citas bíblicas que reafirman por qué debemos de adorar a Dios, a Jesucristo, perdón, y por qué lo reconocemos como Dios mismo, porque la Biblia está llena de tantas verdades de la divinidad y de la unidad que existe en sí. Amén, hermano. Pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este maravilloso y bello estudio a través de tu palabra, que hemos sido instruidos como pueblo del cuerpo de Cristo. Que la bendición y la gracia tuya esté sobre tu pueblo, Señor amado. El conocimiento y la sabiduría sea desarrollándose en cada uno de mis hermanos y hermanas, y que nos ayudes a tener bases firmes y sólidas en el santo llamamiento de la fe al ministerio de la salvación. Señor, que la palabra no vuelva vacía, y que sea usted, Señor, reafirmando aquellas verdades, aquellos incrédulos e indoctos que tuercen la sana palabra. Sea usted poniendo a su pueblo celo divino para defender las verdades eternas en Cristo, Señor nuestro. La honra y la gloria, eterno Dios, te pertenece a ti. Llévanos en el hueco de tu mano, y que la gloria siempre sea tuya, y que tu pueblo acá reunido sea próspero y sea bendecido en grande manera. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia reunida dice: amén. Dios nos bendiga a todos.